Soy Dalila, y hoy les traigo una historia que llevo mucho tiempo guardando dentro de mí. No es fácil hablar de esto, pero siento que ha llegado el momento de contarles todo. Así que les pido que se acomoden bien, que pongan atención, porque lo que están a punto de escuchar es algo que cambió mi vida para siempre. Desde que era una adolescente, desde los 16 años, supe con absoluta certeza cuál era mi camino. Quería dedicarme al mundo de la estética, al arte de transformar a las personas a través del cabello. En aquel entonces, me inscribí en un curso en mi pueblo. No era una academia reconocida ni nada por el estilo. Apenas un cuartito con espejos colgados en las paredes y una maestra que sabía lo que hacía. Pero fue ahí donde aprendí todo lo que necesitaba para comenzar. 2 años después, a los 18, abrí mi propio espacio. Un local pequeño, adaptado con mis propias manos junto a la ayuda de mis padres. 2 sillas, un espejo amplio al frente y una repisa llena de herramientas. Tijeras, peines, máquinas, frascos de tinte. Todo lo que una estilista necesita para trabajar. Ese lugar era mío y eso me llenaba el corazón de orgullo. Si esta historia ya te está atrapando, dale like y suscríbete para no perderte ningún episodio. Activa la campanita para que te lleguen todas las experiencias. Mis padres hicieron un gran sacrificio para ayudarme a levantar ese negocio. Pusieron dinero que no les sobraba, y yo lo sabía perfectamente. Esa conciencia me hacía despertar cada mañana con un hambre enorme de trabajar, de sacar adelante ese pequeño espacio que ellos habían ayudado a construir. Abría temprano, barrería el piso antes de que llegara el primer cliente, ordenaba cada herramienta en su lugar y me preparaba para recibir a quien llegara. La clientela fue creciendo de manera natural. En ese tiempo el pueblo no contaba con muchas estilistas, así que la gente comenzó a llegar poco a poco, primero por recomendación, luego ya por costumbre. Atendía a mujeres jóvenes que querían un cambio de look, a señoras mayores que buscaban su peinado de siempre, y también a hombres que necesitaban un corte sencillo o que les pusiera en orden la barba. Había jornadas muy tranquilas en las que podía escuchar el silencio del pueblo, y otras en las que la estética se llenaba por completo, especialmente en épocas de fiestas o en el Día de las Madres, cuando desde temprano llegaban mujeres con ganas de verse bien. Fue cuando yo tenía 20 años que apareció Pascual en mi vida. Él era el encargado de atender una tienda de materiales para construcción que pertenecía a su padre. Un día llegó a sentarse en mi silla como cualquier otro cliente. Platicamos mientras le cortaba el cabello, y antes de irse me preguntó si quería salir con él. Como suele ocurrir en los pueblos pequeños, las cosas avanzaron rápido. 1 año más tarde ya éramos marido y mujer. La vida parecía estar en orden, aunque desde el principio había algo que me generaba cierta incomodidad. En el pueblo circulaban rumores sobre Pascual. Nada directamente dicho, solo comentarios que flotaban en el ambiente. Se hablaba de que tenía amistades con personas de la parte alta de la sierra, gente que se dedicaba a asuntos que nadie nombraba con todas sus letras, pero que todos entendían perfectamente. Al principio esa situación me preocupaba, pero también comprendía algo importante. En los pueblos pequeños, todos se conocen desde niños. A veces el hijo del vecino, el compañero de primaria o el muchacho con quien creciste en la misma calle terminaba tomando ciertos caminos. Y eso no significaba necesariamente que tú fueras parte de esas decisiones. Pascual siempre me explicaba lo mismo, que eran amigos de la infancia, que su trato con ellos era puramente profesional, que les surtía materiales de construcción para sus ranchos en la sierra, cemento, lámina, varilla. Incluso algunos de esos hombres llegaban al pueblo y pasaban por mi estética a cortarse el cabello. Así que terminé entendiendo a mi esposo cuando decía que solo era trabajo. Pero hay alguien que quiero mencionar de manera especial. Alguien que marcaría el rumbo de todo lo que vino después. Su nombre era Demetrio. Había sido amigo de Pascual desde que eran niños en la primaria. Se conocían desde hace muchos años,
y yo sabía que entre ellos existía una amistad genuina, de esas que se forjan en la infancia y que no se olvidan fácilmente. Sin embargo, como ocurre muchas veces en ese tipo de ambientes, Demetrio fue escalando posiciones con el paso del tiempo. Empezó a hacer bien su trabajo, a ganarse la confianza de las personas correctas, y con eso llegó la autoridad. Lo recuerdo perfectamente. Era un hombre alto, de barba cerrada, siempre con una sonrisa en la cara. Si uno se lo cruzaba en la calle sin saber quién era, jamás imaginaría a qué se dedicaba realmente. Parecía completamente normal. Con el tiempo, Demetrio comenzó a bajar cada vez menos al pueblo. La seguridad lo obligaba a mantenerse más arriba en la sierra. Así que poco a poco dejamos de verlo. Ni siquiera Pascual lo veía tanto como antes. Lo que sabíamos de su vida llegaba por los comentarios de la gente. Esos rumores de pueblo que a veces son verdad y a veces no. Hasta que una tarde todo cambió. Demetrio bajó al pueblo después de mucho tiempo. Llegó acompañado de varios hombres que lo custodiaban, cosa que antes nunca había pasado. Entró directamente a mi estética, con la barba larga y el cabello crecido, como si llevara meses sin arreglarse. Ese día, Pascual estaba conmigo. Se saludaron como los viejos amigos que eran, pero yo noté algo desde el principio. Demetrio evitaba hablar de su vida actual. Cada vez que mi esposo intentaba hacer alguna pregunta más personal, él desviaba la conversación. Solo decía que ahora tenía que ser más reservado. Yo me concentré en hacer mi trabajo. Algunos de los hombres que lo acompañaban también aprovecharon para cortarse el cabello. Nos pagó muy bien y dejó una propina generosa. Antes de irse, intercambió su número de teléfono con Pascual. Le explicó que cambiaba de número con frecuencia por razones de seguridad, así que quería que su amigo siempre tuviera el contacto actualizado. Se fueron y el pueblo volvió a la calma, pero la visita no pasó inadvertida. Mi suegro Narciso se enteró esa misma tarde. No sé exactamente cómo. Fue a buscarnos y nos pidió que cortáramos cualquier vínculo con esa gente. Me regañó a mí directamente, diciéndome que no tenía por qué recibir a ese tipo de hombres en mi negocio. Yo lo escuché con respeto, pero le dije con claridad que si Demetrio era amigo de su hijo, lo mejor era que hablara con él, no conmigo. Narciso era así, intenso, explosivo, siempre hablaba fuerte. Yo ya estaba acostumbrada a su forma de ser, aunque eso no significaba que tuviera que aguantar todo sin decir nada. Lo que vino después lo cambió todo. Un día llegó un mensaje de Demetrio para Pascual con una propuesta que ninguno de los dos esperábamos. Quería que yo subiera de vez en cuando a la sierra para cortarles el cabello a él y a su gente. Pascual me lo mostró esa misma noche. Me dijo que lo pensáramos bien, que Demetrio estaba dispuesto a pagar muy buen dinero y que si yo aceptaba, él podía acompañarme en cada visita. Yo lo pensé durante varios días. En ese entonces ya teníamos 2 hijos y claramente no podíamos llevarlos con nosotros. La idea de dejarlos me generaba angustia. Pero también había algo más. Noté que Pascual estaba ilusionado, no solo por el dinero, sino porque en el fondo quería reconectar con su amigo de la infancia, conocer el lugar donde vivía ahora, esa parte de su vida de la que tanto se hablaba pero que nadie conocía de verdad. A mí, siendo completamente honesta, lo que más me motivaba era el dinero. La última vez que Demetrio había pisado mi estética, me había dejado una propina que nunca olvidé. Si ese tipo de pagos se repetían, podría hacer muchas cosas. Remodelar completamente mi espacio de trabajo, ahorrar para la educación de mis hijos, construir algo sólido para el futuro de mi familia. Así que le dije a Pascual que sí, que podíamos ir, pero le puse una condición muy clara. Solo iríamos una vez para ver cómo nos sentíamos. Solo una vez para evaluar la situación de cerca. Yo conocía algunas partes de la sierra porque de niña había visitado con mis padres a unos tíos que vivían en ranchos de la parte baja, pero nunca había subido tan alto entre los cerros. El camino fue largo, lleno de curvas, barrancos y tramos,
donde el pueblo parecía quedar más y más lejos con cada kilómetro. Cuando llegamos al rancho donde vivía Demetrio, la impresión fue grande. Era una propiedad extensa, rodeada de cerros verdes, con varias personas trabajando en diferentes áreas. Pero algo era evidente desde que uno se acercaba. Ese no era un lugar al que cualquiera pudiera entrar. El acceso estaba muy controlado. Había hombres vigilando en cada punto estratégico, y desde el primer momento se notaba que todos sabían perfectamente quién entraba y quién salía. Recuerdo muy bien ese primer día. Una camioneta grande pasó por nosotros al pueblo. Durante todo el camino hacia la sierra yo iba callada, con un peso en el estómago que no lograba ignorar. Pensaba que quizás no había sido la mejor decisión aceptar esa invitación. Pascual, en cambio, iba tranquilo, platicando con el conductor, mirando el paisaje por la ventana como si fuera un paseo cualquiera. Cuando llegamos, Demetrio nos recibió con una sonrisa amplia. Se veía contento de vernos, especialmente a Pascual. Ese día le corté el cabello a él primero y luego fui arreglándole la barba a varios de sus hombres. Después de terminar el trabajo, nos invitó a comer en una mesa grande que tenían afuera de la casona. Incluso nos llevó a ver parte del interior de la propiedad. Era una casa antigua, con paredes gruesas de piedra y techos muy altos. Demetrio mismo nos aclaró que la propiedad no era suya, pero que en ese momento, él era el responsable del lugar. Su trabajo era vigilar la zona, mantener el orden y supervisar a las personas que operaban ahí. Mientras caminábamos por los pasillos, noté algo que me llamó mucho la atención. Había imágenes religiosas por todas partes, muchas más de las que uno esperaría ver en cualquier casa. Recuerdo especialmente un Cristo tallado en madera oscura, enorme, colocado en la sala principal, con una expresión que se sentía pesada, como si cargara siglos encima. También había una estatua de San Miguel Arcángel. Sin embargo, por alguna razón difícil de explicar, todas esas imágenes se sentían fuera de lugar, como si estuvieran ahí para cumplir una función que iba más allá de la devoción. Durante esa primera visita, Demetrio nos contó algunas cosas mientras platicábamos sentados. Decía que todo estaba bastante tranquilo en esa región, que precisamente por eso le habían confiado esa zona, que él y su gente se encargaban de cuidar a las personas de la comunidad, que no eran como otros grupos que cobraban por protección o que presionaban a la gente a hacer cosas en contra de su voluntad. Al menos en ese lugar, según él, las cosas funcionaban diferente. Salimos del rancho cerca de las 6 de la tarde. El camino de regreso fue largo, casi 4 horas, y llegamos al pueblo pasadas las 10 de la noche. Yo venía con sentimientos muy mezclados. Por un lado, contenta porque el pago había sido muy generoso, mucho más de lo que ganaba en un día completo de trabajo en la estética. Pero por otro lado, llegué con los nervios a flor de piel, pensando que en cualquier punto del camino podríamos haber topado con alguien que nos detuviera, que nos hiciera preguntas, que nos metiera en un problema del que no pudiéramos salir. Así fue como comenzó todo. Yo pensé que sería una sola vez, tal como se lo prometí a Pascual. Pero las cosas no salieron así. Al mes siguiente volvieron a buscarnos. Y sin darme cuenta, lo que iba a ser una visita única se convirtió en una vez al mes. Durante ese primer período, Pascual siempre me acompañaba, y eso me daba algo de tranquilidad. Todo parecía controlado, sin sobresaltos. Durante el primer año, nada fuera de lo normal ocurrió. Yo llegaba, realizaba mi trabajo, cortaba cabello, arreglaba barbas y nos regresábamos. Pero con el tiempo empecé a notar ciertos detalles en ese ambiente que me hacían pensar. Algo que me sorprendió mucho fue que esas personas parecían creer profundamente en cierto tipo de seres y fuerzas espirituales. Al principio no entendía bien de qué se trataba. Solo sabía una cosa. Demetrio trabajaba con brujos y con chamanes. Según lo que escuchaba en algunas conversaciones, esas personas lo ayudaban a tomar decisiones importantes, le daban orientación sobre lo que podía venir.
Eso me resultaba extraño, porque uno puede entender que alguien crea en la magia o en las cartas, pero me costaba imaginar que alguien con las responsabilidades que tenía Demetrio tomara sus decisiones basándose en eso. Fue en ese tiempo cuando conocí a Don Casiano. Era un hombre de alrededor de 60 años, con una presencia particular que no pasaba desapercibida. Lo vi varias veces en el rancho durante mis visitas. Siempre aprovechaba para platicar conmigo, quizás porque en ese lugar casi todos eran hombres y yo representaba una compañía diferente. Me decía que le gustaba hablar conmigo porque yo tenía una energía tranquila. Con el tiempo empezó a contarme cosas. Me explicó que él se encargaba de mover energías para proteger a Demetrio y a su gente cuando se desplazaban por la sierra, que en ocasiones invocaba entidades para cuidarlos en ciertos lugares. También me aclaró que muchas personas lo señalaban como un brujo oscuro, que decían que su trabajo consistía únicamente en hacer daño. Pero él no se veía a sí mismo así. Decía que lo bueno o lo malo no nacía en él, sino en quienes pedían su ayuda. Él solo cumplía con aquello para lo que se le contrataba. En algunas visitas, don Casiano comenzó a compartir consejos conmigo. Recomendaciones para cuidar la energía de mi familia, para proteger mi negocio. Hablaba de energías positivas, de lo que él llamaba magia blanca. En una ocasión me sugirió algo curioso respecto a la estética. Me dijo que cada mañana, cuando abriera el local, barriera siempre hacia adentro y nunca hacia afuera. Explicó que de esa manera las malas energías que la gente pudiera enviarme quedarían atrapadas dentro y podrían transformarse en algo positivo. Aclaró que esto normalmente no funcionaría así para cualquier persona, pero que en mi caso particular funcionaría porque él estaba trabajando para protegerme. Yo escuchaba todo eso con curiosidad, con esa mezcla de escepticismo y apertura que uno tiene cuando entra en contacto con un mundo que no conoce del todo. Una tarde, don Casiano se acercó a hablar conmigo con un tono diferente al que estaba acostumbrada. Me dijo algo que me dejó muy inquieta. Me explicó que en ese rancho existían presencias muy oscuras protegiendo la propiedad. No eran cosas visibles, me aclaró, sino energías que cuidaban el lugar. También me dijo que muchas veces esas presencias se adherían a las personas que visitaban la zona sin el permiso espiritual adecuado. Me confesó que antes de que Pascual y yo llegáramos por primera vez al rancho, él tuvo que hacer un trabajo especial, pedir permiso a esas energías para que nos dejaran entrar sin consecuencias. Porque si una persona cruza hacia una propiedad protegida sin esa autorización espiritual, esas fuerzas pueden seguirla a donde vaya, pueden generar mala suerte o incluso provocar daño físico. También me habló de algo que me resultó igual de perturbador, que en ese ambiente, los grupos que se enfrentaban entre sí también tenían sus propios brujos y chamanes, que cada organización contaba con personas encargadas de mover energías a su favor, de proteger a los suyos y de afectar a sus enemigos. Era como una guerra paralela, invisible, que se libraba al mismo tiempo que los conflictos físicos. Con el paso del tiempo empecé a notar que Pascual ya no siempre regresaba conmigo al pueblo después de las visitas. Durante el segundo año comenzó a quedarse en el rancho por periodos más largos. Al principio eran 1 o 2 días, pero poco a poco se extendió. Yo lo notaba y me ponía muy nerviosa. Había ocasiones en que también era cierto que desde su tienda le llegaban pedidos para llevar materiales a la sierra y subía con uno de sus ayudantes, pero aún así sentía que algo estaba cambiando en él, en su manera de ver las cosas, en sus prioridades. Y fue en ese tiempo cuando mi suegro Narciso comenzó a responsabilizarme de todo. Decía que la culpa era mía, que yo había arrastrado a su hijo hacia esa gente al aceptar cortarles el cabello. Eso me molestaba enormemente. Pascual era un adulto que tomaba sus propias decisiones. Yo nunca lo obligué a nada. Le respondía eso a Narciso cada vez que lo decía, aunque la verdad es que yo también estaba preocupada por mi esposo. Intentaba hablar con él muchas veces,
Pero cuando tocaba ese tema, él se cerraba. La situación dio un vuelco que no esperaba cuando entendí que Pascual ya no solo iba al rancho para acompañarme. Sin que yo lo viera venir, me fui dando cuenta de que mi esposo estaba trabajando directamente para Demetrio. Empecé a notar ciertas cosas. Era Pascual quien pasaba información de lo que ocurría en el pueblo, quien recibía visitas en su tienda de materiales de personas que claramente no eran clientes comunes. Cuando confronté esa situación con él, nuestras discusiones se volvieron frecuentes. Mis suegros también se pusieron más agresivos conmigo. Me amenazaban diciéndome que si algo le llegaba a pasar a su hijo, yo sería la responsable. Eso terminó por agotarme. Me distancié de ellos, especialmente cuando comenzaron a difundir rumores en el pueblo sobre mí, diciendo cosas que no eran verdad, intentando poner a la comunidad en mi contra. Mientras tanto, yo ya quería dejar de ir al rancho, pero cuando se lo comenté a Pascual, se molestó mucho. Me dijo que no podía hacerlo quedar mal con Demetrio, que los negocios de construcción en la sierra dependían de esa relación y que cerrar esa puerta nos afectaría a los dos. Sentí que ya no era una decisión libre. Algo había cambiado. Y lo que ocurrió después terminó de confirmarme que estábamos metidos en algo de lo que no era fácil salir. Fue entonces cuando don Casiano desapareció del rancho. La última vez que lo vi, mientras le cortaba el cabello, se acercó para hablarme en voz muy baja. Me confesó que había cosas en ese lugar que ya no le gustaban, que la gente de Demetrio estaba haciendo cosas que él no quería presenciar. Me habló de personas que llegaban al rancho, eran llevadas más arriba en la sierra al día siguiente y nunca volvían a aparecer. Eso lo perturbaba profundamente, no solo por la sospecha de lo que les ocurría, sino porque me dijo algo más escalofriante. Empezaba a sentir las presencias de esas personas cerca de él. Decía que podía percibir a los que se habían ido de una manera dolorosa. Mientras me contaba todo esto, yo lo miraba a los ojos y notaba que había algo diferente en él. Se veía muy cansado, como si no durmiera bien. Sus manos temblaban mientras yo le cortaba el cabello. Era un hombre completamente distinto al que había conocido al principio. Me recomendó que me alejara de esa gente lo antes posible. Y con su mirada me dejó claro algo más, que una vez que uno se involucra demasiado con ese tipo de personas, romper el vínculo no es nada sencillo. La siguiente vez que subí al rancho, don Casiano ya no estaba. Pregunté por él a uno de los hombres de Demetrio y solo me respondió que ya no trabajaba ahí, sin dar más detalles. Cuando le pregunté directamente a Demetrio, me dijo que don Casiano se había puesto rebelde, que dejó de cooperar y que al final simplemente se fue. Nada más. Pero yo sentía que esa versión no era la verdad. Recordaba perfectamente cómo estaba la última vez que lo vi. Lo más probable era que esa gente lo hubiera desaparecido. La casa entera se sentía diferente ese día, más pesada, más oscura. A partir de ese momento, las visitas se volvieron más frecuentes. Demetrio empezó a exigir que yo subiera cada 15 días. Ya no era una decisión mía. En varias ocasiones me negué, pero Pascual me presionaba diciéndome que si yo no iba, él quedaría mal con Demetrio, y eso lo pondría en riesgo. Lo vi verdaderamente asustado en esas conversaciones. No era el mismo hombre con el que me había casado. Y además, Demetrio comenzó a hacer comentarios que me hacían sentir incómoda. Insinuaciones que parecían recordarme que no estábamos en posición de negarle nada. Yo sentía miedo. No solo por mi esposo, sino por mis hijos. Las cosas en el rancho también comenzaron a cambiar de manera visible. Aparecieron personas que nunca habíamos visto antes. Rostros nuevos, gente de otros lugares circulando por la propiedad. El ambiente se sentía distinto, más tenso. Y entonces empezaron las manifestaciones. Una vez, mientras me lavaba las manos en el baño, sentí que alguien me observaba. Giré el rostro, y frente a la puerta entreabierta de un cuarto, había un hombre joven parado, de unos 20 años. Era extremadamente delgado, con el cuerpo encorvado, los pómulos muy marcados y la boca entreabierta como si tuviera la mandíbula dislocada.
Me miraba fijamente con una expresión de confusión. Le hablé. Le pregunté si necesitaba algo. No respondió. Noté que su ropa estaba muy sucia y su pantalón tenía manchas rojas secas. Cuando salí del baño para acercarme, ya no estaba. Llamé a los hombres del rancho, revisaron cada rincón, pero no encontraron a nadie. Lo que más me perturbó fue que para salir de esa parte de la casa era necesario pasar justo frente a donde yo estaba, y en ningún momento lo hizo. Mi esposo también empezó a contarme cosas. Los hombres que llevaban más tiempo en el rancho decían que desde que don Casiano desapareció, el lugar se sentía completamente diferente. Hablaban de presencias, de energías que se les pegaban. Uno de ellos le contó a Pascual que un día subieron en camioneta a verificar la sierra y al regresar vieron gente parada a un costado del camino, en un tramo donde no había ranchos ni casas, un lugar completamente despoblado. Se detuvieron pensando que podían ser enemigos. Bajaron a revisar. Un minuto después, ya no había nadie, ni rastro. Y en el camino de regreso, todos sintieron que la camioneta estaba más pesada, como si viajaran con varios pasajeros extras. El aire dentro del vehículo se volvió espeso, sofocante. Pascual también me contó lo que vivía cuando se quedaba a dormir en el rancho. Una noche escuchó claramente a alguien llorando justo detrás de su puerta. Era el llanto de una niña. Se levantó asustado, abrió la puerta y solo encontró la oscuridad del monte frente a él. Nadie. Solo el frío de la sierra y ese silencio que lo decía todo. Ambos llegamos a la misma conclusión sin necesidad de decirlo. Todo lo que estaba ocurriendo había comenzado después de que don Casiano desapareció. Porque los dos sabíamos que él era quien mantenía el equilibrio espiritual de ese lugar. Sin él, algo se había roto. Entonces comencé a notar un patrón que me aterraba. Cada vez que yo pensaba seriamente en no volver al rancho, alguno de mis hijos se enfermaba. Yo conocía bien a mis niños, sabía cuándo algo no estaba bien de verdad y cuándo era una enfermedad normal. Pero el patrón era demasiado claro para ignorarlo. Y lo más extraño era que cuando regresaba al rancho y volvía a casa, ellos amanecían mejor. Recordé lo que don Casiano me había contado sobre la brujería y la manera en que algunas personas podían manipular a otras mediante ese tipo de trabajos. Comencé a sentir que algo estaba controlando mis decisiones a través de mis hijos. La situación llegó a un punto crítico cuando una noche nos quedamos atrapados en el rancho. Los hombres de Mimetosintu, Demetrio, nos dijeron que el camino estaba peligroso, que había personas de otra zona intentando entrar a la región. Esa noche nos ordenaron escondernos en el monte. Yo iba llorando mientras caminábamos entre los árboles, pensando en mis hijos, pensando que quizás no los volvería a ver. Pascual me pedía que me apurara, que caminara más rápido. Los dos sentíamos que algo nos seguía, aunque no escuchábamos nada. De repente, entre los árboles, apareció un destello. Era como una esfera de fuego que se movía de manera errática, a veces rápido, a veces más lento, como si diera vueltas a nuestro alrededor. Luego se apagó. Todo quedó en silencio absoluto. Fue entonces cuando lo vi. Entre el monte, asomándose, había un rostro. La piel era extremadamente pálida, una sonrisa enorme, con los dientes descubiertos y los ojos abiertos de una manera que no era humana, como si fueran a salirse de su lugar. A pesar de la oscuridad, ese rostro brillaba. Pascual también lo vio. Me tomó de la mano con fuerza y me dijo que nos moviéramos. Nos alejamos de ahí lo más rápido que pudimos. Lo que habíamos visto no era una persona. No había explicación racional para lo que tenía ese rostro, para esa sonrisa y esos ojos. Los dos lo sabíamos sin necesidad de decirlo. Y yo sentía en el cuerpo, con una certeza que no puedo describir con palabras, que algo se nos había pegado esa noche. Regresamos al rancho casi al amanecer. Esa vez no vimos nada más, pero los dos estábamos destrozados por dentro. En el camino de regreso al pueblo,
Pascual me dijo algo que nunca esperé escucharle, que lo mejor sería alejarnos de esa gente de una vez por todas, que la única solución real era irnos del pueblo. Decía que la situación en la región se estaba saliendo de control. Yo estaba de acuerdo. Lo había estado pensando hace tiempo. Tenía un hermano que vivía en el sur del país, cerca del mar, con un restaurante donde podría darnos trabajo a los dos. Los niños podrían empezar en una escuela nueva. Era una posibilidad real. Pero una cosa es tener un plan, y otra muy diferente es ejecutarlo. Después de esa noche, comencé a soñar con la cara que vimos en el bosque. Los sueños eran tan vívidos que despertaba llorando, con el corazón acelerado. En ellos, esa figura se movía en 4 patas entre los árboles, corriendo detrás de mí. Lo primero que hacía al despertar era ir a revisar a mis hijos. Algo dentro de mí me decía que eso podía estar cerca de ellos. Les preguntaba si habían tenido pesadillas, si habían visto algo raro en su cuarto. Siempre decían que no. Pero yo no lograba tranquilizarme. En la estética, cuando me quedaba sola hacia el final del día, sentía una presencia. De reojo veía esa sonrisa asomándose desde las esquinas. Era algo que no podía controlar. En esos días mis oraciones se volvieron mucho más intensas. Rezaba pidiendo protección para mi familia. Y también hice algo que don Casiano me había enseñado en vida. Un ritual para limpiar malas energías. Me explicó que para purificar una casa se colocaban 4 vasos de cristal con agua natural detrás de la puerta principal en forma de cruz antes de dormir. Al amanecer, uno revisaba el agua. Si amanecía sucia, era señal de que había algo oscuro dentro de la casa. Cuando revisé los vasos a la mañana siguiente, el agua estaba turbia, con lo que parecía tierra revuelta, como si alguien la hubiera agitado esa misma madrugada. Seguí las instrucciones que don Casiano me había dado para esos casos. Puse sal en los vasos sin cambiar el agua y la noche siguiente coloqué un rosario alrededor de la cruz. Hice todo con mucha fe, rezando, pidiendo que cualquier presencia negativa se alejara de mi hogar y de mis hijos. Desafortunadamente, el plan de irnos nunca se concretó con Pascual. El día que recibí la noticia, yo estaba en la estética trabajando como cualquier otra jornada. Me avisaron que lo habían encontrado junto con otros hombres y que ninguno de ellos estaba con vida. En ese momento sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mis manos temblaban, las lágrimas llegaron solas. El dolor fue tan grande que ni siquiera sabía cómo iba a decirle a mis hijos que su papá ya no iba a volver. Y como si eso no fuera suficiente, la reacción de mis suegros empeoró todo. No parecían estar de luto por su hijo. Lo único que querían era señalar a una responsable, y esa responsable siempre fui yo. Me decían que era mi deuda, que yo tenía que pagarla. Yo no tenía fuerzas para discutir, solo tenía un dolor enorme y la certeza de que tenía que actuar para proteger a mis hijos. No dejé pasar mucho tiempo. Una semana después de perder a Pascual, ya estaba en casa de mi hermano en el sur del país, con mis hijos. Mis suegros intentaron atacarme diciendo que me había llevado a los niños sin su consentimiento, pero yo ya no tenía energía para seguir peleando batallas que no me correspondían. Necesitaba estar con mi familia. Necesitaba un lugar donde pudiera respirar sin sentir que todo el mundo me señalaba. Con el tiempo, por recomendación de mi hermano, fui a ver a un curandero. Él me aseguró algo que se me quedó grabado, que en la vida hay muchas cosas que no tienen ni sentido ni lógica, y que aceptar eso es parte de sanar. Me hacía limpias cada semana. Me daba consejos para trabajar mi energía, para aprender a soltar el recuerdo de Pascual, sin que eso significara olvidarlo. Me dijo que las personas que nos dejan regresan muchas veces como ángeles que nos cuidan desde otro lado. Ese pensamiento me dio mucha paz. Me gustaba creer que Pascual estaba ahí, cuidando a sus hijos aunque ya no pudiera estar en cuerpo presente. El curandero también me dijo algo sobre don Casiano,
que ya no estaba en este plano, que no lo sentía en el mundo terrenal, pero que había sido un hombre muy sabio y que había encontrado una manera de trascender con dignidad hacia lo que viene después. Hoy mis suegros siguen diciéndome que yo soy la culpable de todo lo que pasó. La relación se fue deteriorando hasta que tomé la decisión de no permitirles ver a mis nietos. Sé que intentarían llenarles la cabeza de ideas equivocadas sobre mí, y no estoy dispuesta a permitirlo. Vivimos en extremos opuestos del país, así que el contacto es casi imposible de todas formas. Y ellos tampoco insisten. No tengo que demostrarle nada a nadie. Sé quién soy, sé lo que sentí por Pascual, sé que lo respeté y lo quise con honestidad. Y sé también que él era un hombre adulto que tomó sus propias decisiones, igual que yo tomé las mías. Lo que no puedo perdonarme del todo es que hayamos puesto en riesgo el bienestar de nuestros hijos al meternos en ese mundo. Vivimos muchos años con el miedo de que alguien llegara a buscarnos, de que alguien nos hiciera daño. Por fortuna, eso nunca ocurrió. Hoy mis hijos son personas de bien. Están conmigo cuando los necesito. Y eso es lo más valioso que tengo. Todavía hay preguntas sin respuesta sobre todo lo que vivimos. Cosas que jamás voy a entender del todo. Pero ya no quiero gastar mi paz buscando respuestas que tal vez nunca lleguen. Prefiero vivir con gratitud, agradecer cada lección que la vida me ha dado, cada experiencia que, por difícil que haya sido, me hizo quien soy hoy. Mi querida comunidad, si llegaron hasta aquí, de verdad les doy las gracias. Compartir esta historia conmigo significa mucho. Si sienten que este relato les llegó al alma, denle like y suscríbanse para que ninguna experiencia se les escape. Activen la campanita porque tenemos una nueva cita en el próximo episodio. Que la vida los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Hasta la próxima.